Ocho y media de la mañana, estamos todos aguardando cuál es el fallo, la determinación que toma la justicia de Nueva York con respecto a YPF, y bueno, estamos pendientes, no sabemos qué va a pasar, pero si pasa que obliga a la Argentina a entregarles a los que están reclamando el 51% de las acciones, estamos en problemas. Pero lo vamos a consultar con una persona que sabe más que nosotros, en este caso con Pablo González, que presidió YPF. Buen día, ¿cómo le va? Un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, la expectativa está, no sé si ya ha trascendido algo del fallo. El fallo debe estar, lo que no se ha hecho es difundirlo, ¿no? Y no, ayer a última hora de la tarde salió una noticia en algunos medios que decían, digamos, insólitamente que no se había dado a conocer porque había rumores de un hackeo ruso. Sí, eso dijeron, ajá. Sobre los sistemas de la justicia norteamericana, digamos que, y sobre otras, que creo que también otras cuentas, digamos, y no se supo nada. Uh-huh. De donde se está viviendo a nivel internacional también con mucha expectativa la reunión del viernes en Alaska entre Donald Trump y Putin en relación a lo que podría significar, dicen algunos, el fin de la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final nos pasa hasta eso a los argentinos, tenemos hasta esa mala suerte, el contexto internacional. Pero hablando de contexto internacional, ya no es momento de discutir estatización o privatización de YPF, sino el fallo. De todos modos, sucedida la estatización en aquel momento, con este problema puntual, ¿no? Porque lo hemos hablado también con los radicales que apoyaron la estatización, pero decían, bueno, hubo problemas en lo que salió finalmente del Congreso, que es lo que ha terminado condicionando la actuación de la justicia de Nueva York y el reclamo de las personas que están reclamando. ¿Usted qué posición tiene con respecto a la estatización? ¿Fue productiva? ¿Fue improductiva? ¿Y puede pasar ahora con la Argentina, no? Esa interpretación entonces le da la razón a la justicia de Estados Unidos, ¿no? Qué bárbaro. Yo fui senador nacional. Claro. Cuando la ley se sancionó. Yo era senador por mi provincia, por la provincia de Santa Cruz, y además fui miembro informante del decreto de expropiación, ¿no? Uh-huh. Del decreto de intervención, perdón. Lo que sucedió acá lo que tenemos un fallo absolutamente injusto, contrario a derecho, insólito, ¿no? Donde la justicia de Estados Unidos resuelve indemnizar a un fondo buitre como Woodford Capital, digamos, y Easton Park, que es el otro accionista también que fue parte del proceso, por 16.100 millones de dólares, cuando no invirtieron un solo dólar en Argentina, ¿no? Uh-huh. Se pacta una indemnización, es decir, vos indemnizás para reparar un daño. Acá no hubo ningún daño. Uh-huh. Acá hay un fallo que es insólito, que es contra el derecho, que privilegia, digamos, el estatuto de YPF por encima de una ley de expropiación. Digamos, el derecho público, nuestro sistema jurídico está por encima del derecho privado. Nosotros en el momento, yo fui uno de los que propuso a juristas reconocidos durante el proceso para que opinen, porque la jueza de Estados Unidos tenía que resolver con ley argentina, claro, con ley norteamericana. Y en ese momento nosotros propusimos a algunos juristas, entre ellos una jurista muy importante de la provincia de Mendoza, justamente. Y la verdad que la jueza debió haber aplicado ley argentina y resolvió cómo se aplicara la ley norteamericana. Uh-huh. ¿Recuerda quiénes eran los juristas de Mendoza que propusieron? Y Aida Querremaya de Carlucci. Claro, por ejemplo. Uh-huh. Uh-huh. Está. Entonces, no sé que partamos de la base de entender que se hizo mal la ley y por eso este fallo no tiene ningún asidero y fundamentalmente un monto que no tiene ninguna razón ni tiene nada que ver con el valor de las acciones en ese momento. Vos fíjate que cuando Axel resuelve con Repsol el valor del 51% de las acciones, se establece un monto, digamos, en unos 5.000 millones de dólares. Resulta que la quiebra de Petersen en España es sobre el 25% de las acciones,
decir, sobre el 51% fueron 5.000, sobre el 25% ahora resulta que son 16.100. ¿No? Es decir, no hay acá, digamos, un fallo ajustado a derecho, que esperamos que la Cámara lo modifique, donde vuelvo, digamos, hubo una decisión soberana de expropiar, y un juicio, digamos, que termina siendo una sentencia que inédita, con un monto desproporcionado y una errónea interpretación de las normas argentinas. ¿Cuánto vale YPF hoy? ¿Eso se puede calcular? ¿Tenemos una noción del valor en dólares de la empresa? Y unos 14 millones de dólares, ¿no? En función del valor accionario, digamos, y teniendo en cuenta cómo fue creciendo, justamente a partir de esa ley de expropiación, fue creciendo, digamos, el valor de la empresa en función de la potencialidad de Vaca Muerta, ¿no? Tanto en Neuquén como en Mendoza. Claro. Yo recuerdo haber firmado con el gobernador de Mendoza el proyecto para perforar no convencional, digamos, en la zona mendocina de Vaca Muerta, por ejemplo, ¿no? Claro. En la administración anterior. Y eso creo que está dando buenos resultados. ¿Y qué pasaría si finalmente la jueza falla en contra de la Argentina y la Argentina tiene que actuar? La Argentina ya ha dicho a través del gobierno de que no va a poder cumplir, pero ¿qué pasaría? ¿Cuál es el escenario que usted ve? Ahora la que tiene que... Hay dos que tenemos que esperar. Una es de la Cámara de Apelaciones, la Corte de Apelaciones, en relación a esa decisión de la jueza de entregar el 59% de las acciones, donde la Argentina lo que dice es, primero, hay una ley anterior a la sentencia que dice que para poder entregar las acciones se necesita que el Congreso vote con los 2/3 de ambas cámaras esa disposición de las acciones, ¿no? Por otro lado, las provincias productoras son propietarias de YPF, es decir, cuando se expropió, digamos, la mitad, o sea, la mitad de la mitad, la ley resolvió que sea propiedad de las provincias productoras. Mendoza es propietaria de parte de las acciones de YPF, ¿no? Así es. Por eso tiene un director sentado en el directorio de YPF, es decir, vino ejerciendo la expropiación, vino ejerciendo ese derecho en el directorio de YPF. YPF tiene 11 directores y tiene 5 que son de las provincias. 4 de las que producen más y 1 que va girando en relación al resto de las provincias. Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Mendoza tienen sillas en el directorio que son permanentes. Ese es un fallo, digamos, el que nuestro país está diciendo que es contrario a derecho entregar las acciones al fondo buitre en función de la sentencia. La Corte tiene que resolver. Lo otro que tiene que resolver la Corte es la cuestión de fondo, ¿no? Es decir, lo que hablábamos recién. Si el fallo es o no ajustado a derecho, y si la Corte entiende que es ajustado a derecho, ¿cuál sería el monto de indemnización? Eso también tiene que resolver la Corte de Apelaciones. Después queda una instancia más, digamos, ante la Corte Suprema de los Estados Unidos. Perfecto. González, ¿cómo ve usted YPF en este momento? Que parece que está en un momento bueno, ¿no? Bueno, también está siempre pendiente de lo que pasa en el mundo, ¿no? Está muy a tiro de lo que suceda a nivel global con los hidrocarburos, pero ¿cómo está Vaca Muerta? ¿Cómo estaba? ¿Cómo cree que va a estar? ¿Y cómo cree que lo está manejando el actual gobierno? Está en general bien, según mi opinión. Nosotros nos está llamando mucho la atención que los números de YPF no están siendo buenos. El 8 de agosto se conoció el segundo informe, los resultados del segundo trimestre, ¿no? Como YPF cotiza en bolsa, tiene que publicar, y bueno, vos entrás en la página de YPF y accedes a la información de los resultados, ¿no? El 8 de agosto fue se dieron a conocer esos resultados de un call, digamos, que hace el presidente de YPF. Los ingresos cayeron, comparado año a año, 290 millones de dólares. El EBITDA, digamos, que es lo que te mide la eficiencia, cayeron creo que unos 80 millones de dólares año a año. Y el resultado neto cayeron 470 millones de dólares año a año. Es muy llamativo, porque en realidad el precio de los combustibles aumentó por arriba del 320%, ¿no? En lo que va a esta administración de Milei.
YPF tiene prácticamente el 99% de su producción destinada a la venta al mercado interno, muy poco. Exportamos unos 40.000 barriles de vaca muerta a través del oleoducto que va a Biobío. Así que son números que no están siendo alentadores, cayó la acción en la bolsa, está teniendo dificultades inclusive con los sindicatos que hoy están tomando medidas de fuerza. Digamos, es un momento complejo donde además se le juega en contra el dólar planchado de gobierno, que en medida de dólares los costos en vaca muerta comparados con el resto del mundo ahora son un 30% por encima. Claro. Así que más allá que la producción viene creciendo en vaca muerta, como viene creciendo ya hace años, desde que digamos, a partir de los acuerdos de 2014, fundamentalmente con Chevron y también con Petronas, en ese momento se pudo desarrollar vaca muerta, lo que se denomina la inversión en la curva de aprendizaje. Así que, digamos, la expectativa es la de siempre, pero los números estos números que se han dado a conocer y que son públicos y que se pueden consultar en ypf.com, digamos, no están siendo alentadores. ¿Hasta qué punto ya estamos directamente en las cuestiones más íntimas de lo que es el manejo de una petrolera de este nivel, ¿no? Tal vez la empresa más grande de la Argentina. Es la empresa más grande. Claro, ¿hasta qué punto un presidente, a usted le ha tocado estar al frente, puede manejar las variables y el destino y que le vaya bien? ¿Y desde qué punto las condiciones internacionales o cosas inmanejables para un gobierno o para una administración de la empresa empiezan a condicionarlo, a llevarlo por un camino que por ahí no es el deseado, ¿no? Y ahí es muy buena pregunta esa, ¿no? Porque es muy complejo de responder. Porque en realidad cuando, digamos, sí, claro que depende del contexto internacional, por ejemplo, del valor del Brent, ¿no? O de otros acontecimientos que se dan en el mundo que inciden directamente. Lo que pasa es que tenés que tener una política energética que defina hacia qué lado vas, ¿no? Es decir, si vos entendés que el petróleo es un commodity, es un bien estratégico nacional. Cuando yo me fui a Mendoza, en ese momento a firmar con el gobernador el acuerdo, digamos, por el cual Mendoza le daba a YPF, le ampliaba una concesión a YPF para no convenciones. Nosotros entendíamos que esa inversión tiene que ver con esto, pensar en el futuro, porque si no, medido en números, teniendo en cuenta que recién se llevan explotados, ponerle el 11% de la creaje de vaca muerta, esa misma, para decirlo en términos sencillos, ¿no? Y entendibles, esa misma plata vos vas y la ponés en vaca muerta, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema de decisiones, ¿no? Decisiones estratégicas que las toma el directorio. Digamos, donde, como te decía antes, hay un director de Mendoza que también es el que pone sobre la mesa el directorio la necesidad de ampliar, en este caso, la inversión y pensar en el futuro. Y por otro lado, digamos, la política energética del gobierno de Milei, digamos, que está volcada a la ley base, lo que hizo es sacar directamente el barril criollo, desacoplar el precio interno con el precio internacional, con lo cual ahora vos pagás la nafta lo mismo que la paga una persona que vive en Uruguay, ¿no? Pero en Uruguay no hay petróleo, y donde vos en Mendoza sí hay petróleo, ¿no? Es decir, vos tenés un bien que es obviamente no renovable, tenés un proceso que contamina, digamos, ¿no? Es decir, tenés los pros y los contras de una actividad de este tipo, y resulta que cuando vas al surtidor pagás lo mismo que una persona que vive en Paraguay, por ejemplo. Esto es en función de la ley bases, que lo que hace, pone el precio del mercado interno con este Brent. ¿Y qué pasó en Argentina? Cuando subió el Brent, se fue a $82, subió el combustible. No, yo vivo en Santa Cruz, acá está la Infinia Diesel, por ejemplo, está a 1.500 pesos el litro. Ahora, cuando el precio del Brent bajó el combustible. Cuando el precio del Brent bajó a $62, bajó el combustible, ¿no? Bajó un 1%, se estableció un programa de carga de combustible en horario, por ejemplo, a las 3 a la madrugada, y esa hora es más barata, ¿no? Es decir, sí. Vos imaginate, digamos, levantarse a las 3 de la mañana, un jubilado para ir a cargar nafta. Es decir, depende de la política energética, o sea, depende también
de la política energética, los objetivos que tenga nuestro país en su empresa de bandera, digamos, como en casi el resto del mundo, donde un país entrega sus recursos naturales, ¿no? Es decir, andaba a Arabia Saudita a decirle que hay que privatizar el petróleo, etcétera, ¿no? Es decir, digamos, es un commodity que a nivel mundial, obviamente, si no es el más importante, uno de los más importantes, y todas esas cosas juegan en un directorio que, como te decía, tiene 11 miembros, donde uno es del sindicato, otro representa la Fundación de Oro, otro representa, por ejemplo, el Ministerio de la Producción, están los 5 de las provincias, etcétera, ¿no? Y lo último, González, no sabemos cómo va a fallar la justicia, pero supongamos lo peor. ¿Pone en riesgo la empresa petrolera argentina o es simplemente una pulseada, ¿no? Con tribunales estadounidenses más habituados a la defensa de los intereses económicos de sus empresas que probablemente a la ley, ¿no? Y por ahí le importa muy poco la ley del país de origen del conflicto, ¿no? Y el principio de inmunidad soberana, que es algo que Presca no tiene en cuenta. En el fallo donde ella, es muy interesante leer el fallo donde ella resuelve la entrega de las acciones, ¿no? Ella dice, yo entiendo que la ley 26741 estableció que la necesidad de los 2/3. Ahora resulta, dice ella en el fallo, que yo entiendo que las acciones de YPF están en el comercio y yo las puedo disponer porque, por ejemplo, el presidente de Argentina, esto lo dice el fallo, el presidente de Argentina incluyó a YPF dentro de las empresas a privatizar cuando envió la ley bases al Congreso de la Nación Argentina. Claro, se agarró de eso. Después, digamos, sale YPF porque en ese momento daba ganancia y la opinión pública, digamos, presionó y los legisladores para sacarla, ella lo toma como antecedente, ante lo cual ella entiende que esa puesta dentro del comercio de las acciones hace ceder el principio de inmunidad soberana frente a la ley de Nueva York. Y pone una prevalencia de la ley de Nueva York por encima de la ley argentina. Muy criticado, digamos, por las personas que son de derecho, ¿no? Esto lo han y se ha hablado mucho en los congresos y los foros que se realizan para realizar este tipo de cosas, una crítica hacia este principio. Así que hay que esperar, hay 2 fallos, como te decía, a esperar, uno de la Corte de Apelaciones en relación a esto, es la entrega o no de las acciones, y otro es la cuestión de fondo, y después que, como dicen los portales hoy de los diarios de Buenos Aires, ¿no? Es decir, hay declaraciones de algunos funcionarios nacionales que dicen que este fallo es de imposible cumplimiento. Porque sí, lo dijo Guillermo Francos. Claro, lo dijo Franco. Donde las acciones están en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde están la necesidad de los tercios de la Cámara, que seguramente no lo va a dar, donde la jueza nunca tuvo en cuenta a las provincias. La jueza dispone la entrega del 51% de las acciones y deja de lado esto que te contaba yo, que la mitad de ese 51% es propiedad de las provincias, en función de la ley. Está Así claro. Que todavía queda mucho por discutir, ¿no? Sí, señor. Gracias, González, ha sido muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Muy buen día. Que tenga buen día. Hablamos con Pablo González, expresidente de YPF. Disfruta de toda nuestra programación en vivo desde tu celular.